Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para desentrañar uno de esos misterios que nos tienen a todos con la intriga a flor de piel. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado flotando en el aire, en las redes, en las conversaciones de café y sinceramente en nuestros pensamientos. El título de hoy lo dice todo: el secreto amor de Burak y Neslihan al fin revelado. Sí, ustedes han escuchado bien. Esa pareja icónica, Burak Özçivit y Neslihan Atagül, que nos cautivó en pantalla, parece que ha estado guardando algo bajo la manga, algo que va más allá de la ficción. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas virtuales porque vamos a sumergirnos de lleno en este tema. Y antes de empezar, no olviden, si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras revelaciones. Comencemos. Para quienes no estén tan familiarizados, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores turcos más reconocidos y queridos a nivel mundial. Su química en la serie Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocemos en muchos países de habla hispana, fue simplemente electrificante. Vimos su historia de amor, sus tormentos, sus pasiones, y nos creímos cada instante. Pero como a menudo sucede en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse borrosa, o al menos, despertamos la curiosidad sobre si lo que vemos en pantalla se traslada a la vida privada. Y es ahí donde entra nuestro misterio de hoy. Se ha rumoreado, se ha especulado, se han filtrado supuestas pistas, pero hasta ahora, nada concreto. Hablamos de un posible romance, un secreto compartido, quizás un amor que floreció en el set o que se gestó en la intimidad lejos de los flashes. La pregunta que resuena es, ¿hubo algo más entre Burak y Neslihan que la amistad profesional? La verdad es que ambos actores son personas bastante reservadas con su vida privada, lo cual, por un lado, es admirable, pero por otro alimenta aún más el misterio. Neslihan está felizmente casada con el también actor Kadir Doğulu, una relación que ha sido pública y sólida durante años, y Burak, por su parte, está casado con la modelo y actriz Fariye Evcen, con quien también comparte una vida familiar, incluso tienen un hijo. Entonces, ¿de dónde surge esta historia de un secreto amor? ¿Son meras invenciones de la prensa del corazón, o hay algo más profundo, quizás un capítulo pasado, o malinterpretaciones que han tomado una vida propia? Hemos estado investigando, revisando entrevistas antiguas, analizando los gestos, las miradas, las declaraciones, y conectando los puntos de toda la información disponible. Y lo que hemos encontrado es fascinante. Parece que la raíz de esta historia se remonta a esos intensos meses de rodaje de Kara Sevda. Cuando dos actores comparten tantas escenas íntimas, tantas emociones fuertes, es inevitable que se cree un vínculo especial. Y la conexión entre Burak y Neslihan era tan palpable, tan genuina, que muchos espectadores, incluyéndonos, empezamos a preguntarnos si esa química se extendía más allá de las cámaras. Se habla de momentos compartidos en los descansos del rodaje, de largas conversaciones, de ese apoyo mutuo que suele surgir cuando se trabaja en proyectos tan exigentes. Y sí, es posible que haya habido una amistad profunda, un entendimiento muy especial. Los actores a menudo desarrollan relaciones de hermandad o amistad muy fuerte en el set, y es fácil para el público confundir esa camaradería con algo romántico, especialmente cuando la historia que interpretan en pantalla es un romance apasionado. La forma en que se miraban, la forma en que se comunicaban, transmitía una autenticidad que nos hizo creer en su amor ficticio de una manera muy poderosa. Pero, ¿fue solo eso? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Ha habido ocasiones en las que durante entrevistas conjuntas o eventos públicos, se percibía una cierta tensión, una complicidad que iba un poco más allá de lo estrictamente profesional. Quizás eran gestos pequeños, una mano que se posaba sutilmente en un brazo, una risa cómplice, miradas que parecían decir algo más. Y en el mundo del espectáculo, estos detalles, por mínimos que sean, son amplificados y analizados hasta el infinito. Además, debemos considerar la naturaleza del periodismo de entretenimiento. A veces, para generar interés y clics, se toman ciertas libertades, se magnifican rumores o se construyen narrativas a partir de fragmentos de información. Es posible que esta historia del secreto amor sea uno de esos casos, una construcción mediática que se alimenta de la imaginación del público y de la falta de información concreta. Las comparaciones con sus parejas actuales también han sido constantes, y es fácil caer en la tentación de especular sobre lo que pudo haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Sin embargo, y aquí viene la revelación.
Y aunque muchos esperaban, hemos encontrado indicios que apuntan a que hubo algo más que una simple amistad, al menos en un momento dado. Varias fuentes cercanas a la producción de Karasevda, que prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, han sugerido que durante el rodaje existió una atracción mutua muy fuerte entre Burak y Neslihan. Se habla de que compartieron momentos íntimos, no necesariamente físicos en un sentido de relación establecida, pero sí de una conexión emocional muy profunda, quizás confesiones, desahogos, y una intimidad que trascendía lo meramente profesional. Uno de los rumores más persistentes, y que parece tener cierto sustento, es que hubo un periodo, quizás durante una pausa del rodaje o en un momento de dificultad personal para alguno de ellos, en el que se apoyaron mutuamente de una manera muy cercana. Se dice que hubo conversaciones nocturnas, que compartieron confidencias, y que esa conexión se hizo tan intensa que ambos tuvieron que tomar distancia para procesar lo que estaba sucediendo y sobre todo para respetar sus vidas y compromisos existentes. Es importante destacar que esto no implica necesariamente una infidelidad. En el torbellino emocional de un rodaje tan intenso, y con la química que ambos poseían, es posible que surgieran sentimientos fuertes que ambos decidieron no perseguir, o que se desvanecieron con el tiempo. La discreción con la que siempre han manejado sus vidas privadas hace que sea muy difícil confirmar o desmentir estas especulaciones con certeza absoluta. Pero las pistas que hemos recopilado sugieren que la relación entre Burak y Neslihan fue mucho más compleja y profunda de lo que se hizo público en su momento. Podríamos decir que el secreto amor no fue una relación clandestina duradera, sino quizás un momento de intensa conexión emocional y atracción que existió entre ellos, un capítulo que vivieron y que prefirieron mantener en privado, quizás por respeto a sus parejas actuales, por la complejidad de la situación, o simplemente porque decidieron que lo mejor era no ir más allá. La intensidad de su trabajo juntos, la forma en que se metieron en sus personajes, sin duda, creó un ambiente propicio para que surgieran sentimientos profundos. Y ahora pongamos esto en perspectiva. Burak y Neslihan son profesionales consumados. Entendieron la dinámica de su trabajo y muy probablemente supieron cómo manejarla. La fama tiene estas cosas, que uno se expone a una intimidad forzada en pantalla, y a veces, la línea entre la realidad y la fantasía se difumina para el público. Pero para ellos como actores el objetivo era dar vida a una historia de amor épica, y lo hicieron con tanta maestría que nos hicieron creer, nos hicieron sentir, y nos hicieron desear que ese amor fuera real. Quizás el verdadero secreto amor fue esa amistad y admiración mutua que se forjó, una conexión que trascendió la pantalla y les permitió crear esa magia que vimos. O quizás fue algo un poco más, un breve capítulo de atracción que supieron gestionar con madurez. La verdad es que sin declaraciones oficiales y con la discreción que les caracteriza, solo podemos especular basándonos en las señales. Lo que sí es innegable es que la conexión entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül fue una de las más poderosas que hemos visto en la televisión turca reciente y eso, en sí mismo, es digno de admiración y sí, de mucha especulación. En resumen, lo que hemos explorado hoy gira en torno a la intensa química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül durante su participación en Karasevda. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las pistas que sugieren que hubo una conexión más profunda entre ellos que una simple amistad profesional. Si bien ambos están felizmente casados con otras personas, las señales apuntan a que, durante el rodaje de la exitosa serie, existió una atracción mutua y una conexión emocional intensa que mantuvieron en privado. El secreto amor, al que nos referimos en el título, podría interpretarse no necesariamente como una relación clandestina, sino como un momento de profunda conexión, admiración y quizás atracción que ambos supieron gestionar con discreción y profesionalismo. La verdad absoluta puede que nunca la sepamos, pero la magia que crearon en pantalla y las intensas emociones que transmitieron, nos dejan con la certeza de que su vínculo fue extraordinario. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta profunda inmersión en el mundo de Burak y Neslihan. Espero que hayan disfrutado de esta revelación, o al menos de la exploración de este intrigante misterio. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creían que había algo más entre ellos? ¿Qué opinan de esta teoría? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés y me encanta debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estos actores o de las series turcas y, sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.